Seguimos entonces con la siguiente charla del track. Gracias a ambos. Dale, Eh, chao, chao, un saludo. Ahora entonces seguimos con la charla de Gustavo Bray. Él es ingeniero en sistemas de información, es profesor de arquitecturas de proyectos de IT en UTN y en ITBA. Fue CEO de PAMI y gerente de sistemas en Swiss Medical. ¿Qué hace Gus? En 2014 fundó Com4IT, que actualmente se encuentra focalizada en la organización de la primera conferencia para chicos, KidConf, y es organización de ARCONF, que es la primera conferencia anual de arquitecturas de IT. Hoy él nos va a estar hablando de más allá de DevOps con Kubernetes. Gus, cuando quieras, ahí puedes habilitar el perfecto. micrófono. Acá me pude desmutear. Gracias, Ese. Muchas gracias. Qué placer estar después del crack de Benja. No todos los días pasa. Así que creo que nunca dimos una charla junta. Ya tenemos que preparar a la próxima. Bueno, gracias por la intro y por la invitación a participar del evento. Así que bueno, un poco mi intención era contarles rápidamente. Esperen que cambié la compu y me está pidiendo que le dé acceso para compartir la pantalla. No sé. Uy, me va a pedir reiniciar esto. Dame un segundo. Bien, bueno, esperamos que se conecte Gus de vuelta y seguimos. Perdón, quise compartir la pantalla y la típica no me dejó compartir. Déjenme un segundo, ahí comparto. Pongo no molestar. Listo, perfecto. Y me paso la presentación, dame un segundo. Listo, aquí está. Voy armando el... Bueno, esto está... Esto, el objetivo de la charla cuando hablé con Fer sobre qué contarles, un poco la idea es contarles un poco el enfoque que tenemos de cara a DevOps y Kubernetes, o con el que vengo trabajando ya hace 5 o 6 años y me ha venido dando resultados, así que la idea es contar así algo rápidamente sobre DevOps y Kubernetes, una pequeña demo un poquito más hardcore para mostrar quizás lo que es la facilidad y las ventajas que tenemos, obviamente, con este tipo de estilo de arquitectura y esta plataforma, este cambio de plataforma, como un poco lo que les contó Benja hace un rato, OpenShift sobre Kubernetes, que está basado en Kubernetes, y un poco quiero abrir un poco el juego en qué es lo que se viene, porque también mucho se habla de microservicios, de serverless, de Kubernetes, pero se están viniendo una serie de prácticas en el mercado que abren el juego y generan un montón de incógnitas. Entonces quiero guardarme un poquito de espacio para ahí, para contarles un poco qué es lo que veo que se viene. Como ya adelantó un poco mi recorrido, quizás en 2 vendors primero, IBM Red Hat, y después en PAMI y Swiss Medical, donde justamente en estas últimas 2 empresas fue donde tuve la posibilidad de sumar más conocimiento. Allá por el PAMI, incluso con Benja, habíamos empezado a trabajar con Dockers cuando recién habían salido. Creo que fuimos unas primeras empresas en Argentina que usó Docker en producción con el proyecto de trazabilidad de medicamentos.
bueno, y en algún momento, ya en Swiss Medical, nada, seguí un poco profundizando en todo lo que es prácticas de DevOps y Kubernetes, y bueno, y me trajo un poco a mi presente, o sea, nunca dejé el mundo de arquitectura, porque tanto en la UBA como en la LITVA y en ARCONF mantuve esa pata, por más que en PAMI y en Swiss Medical estuve muy del lado del management, mi pata técnica la tuve siempre bien fresca, hasta que, bueno, tuve la posibilidad de fundar mi propia empresa, que es Ingenia, y bueno, después de ahí me convertí en un emprendedor serial, fundamos Elevate, que es una especie de universidad digital para formar CTOs, y bueno, Natural Tech Hub, que es otra empresa que se dedica a hacer productos digitales más de desarrollo. Pero bueno, mi día a día pasa hoy por Ingenia. En Ingenia soy arquitecto empresarial, pero me gusta mucho la infra. Digamos, creo que la infraestructura últimamente ha cambiado mucho más de lo que ha cambiado quizás los estilos de arquitectura en el último tiempo. O sea, casos como Docker, Kubernetes y Istio, y todo lo que los operators, todo lo que está sucediendo en ese mundo. Las nubes me han despertado mucho el interés y de alguna manera hoy no me siento tan experto por ahí en hablar de un Quarkus, un TypeScript, un GraphQL, digo, los entiendo, pero digamos, me estoy concentrando más en entender cómo evolucionar las nuevas infraestructuras que se están viniendo, sobre todo con este cambio de paradigma que fue Kubernetes. Entonces, un poco la idea es pensarlo siempre desde la evolución. O sea, empezamos con sistemas monolíticos en mainframes que fueron evolucionando con sistemas de mayor nivel, hasta llegar a tener muchos aplicaciones web sobre Application Server, que es el stack más utilizado, hasta que, bueno, un poco el mundo nube, el mobile, generó ir a un cambio de paradigma, quizás fomentado principalmente por Netflix, a ir a un mundo ya más de microservicios y Dockers, y lo que terminó pasando también fue que en algún momento nos dimos cuenta que desplegar aplicaciones monolíticas era difícil, que se tardaba mucho, entonces dije, bueno, vamos a empezar y es difícil de cambiar, bueno, vamos a empezar a desplegar cosas más chiquitas, pero claro, ¿qué pasa? Cuando uno instala una única aplicación y la empieza a partir en muchos pedacitos, se generan otros problemas. ¿Saben? Y esos otros problemas se empezaron a resolver o vino Kubernetes allá por el 2016, a 2015, 2016, a resolver estos problemas de orquestación. Pero ahora cuando vemos que resolvimos un problema, podemos balancearlos, podemos descubrirlos, podemos evolucionarlos, escalarlos, empieza a haber otro problema. Bueno, ¿cómo nos aseguramos de que los podamos observar correctamente y podamos manejar correctamente el tráfico y manejar los cross-cutting concerns? Bueno, y ahí viene Mesh, que es un poco a lo que quiero llegar como un poco más allá de lo que es DevOps y cómo lograr este modelo de Mesh. Entonces, siguiendo con este mismo, pero ya yendo a algo más concreto, o sea, todos probablemente estemos en algún estadio de evolución, ¿está bien? Alguno de estos estadios de evolución que estamos viendo acá, ¿está bien? O sea, tengamos alguna aplicación monolítica o alguna aplicación monolítica pero sobre application servers, algún modelo de ISV, digamos, aplicaciones mobiles, que fueron los primeros que nos llevaron a pensar en APIs, que obviamente esas APIs las dejamos solo para mobile y nunca las pensamos como APIs para toda la organización. Y por último, los microservicios, donde, como comentaba Benja también, los API Gateway empiezan a ser un first citizen en nuestras arquitecturas, porque nos obligan a delegar una serie de responsabilidades de seguridad, de rate limiting, de exposición, en una capa más cercano al usuario, y obviamente esos API Gateways empiezan a ser como micro ISVs que no deberían tener transformación, pero que deberían rápidamente estar descubriendo esos microservicios que van a estar detrás, cada uno en teoría con sus repos, aunque no siempre es la mejor práctica tener un único repo. Ahora bien, estoy diciendo así muy rápido porque me sirve para contar el por qué, ¿está bien? Y llegar a la demo con tiempo.
para terminar de cerrar el concepto de los microservicios, si este es un diagrama que le gusta contar mucho a Santi Blanco, un gran arquitecto, es entender que cuando pensamos en arquitectura no solo pensamos en separar responsabilidades funcionales, sino también tenemos que pensar en cómo esas unidades funcionales se despliegan y ejecutan. ¿Está bien? Entonces, si pensamos en estos 4 cuadrantes, donde tengo un gran componente funcional que tiene todas las responsabilidades asociadas, totalmente acopladas, internamente muy cohesivas, es probable que si lo despliego en un solo programa, probablemente eso tenga ciertas cosas interesantes desde el punto de vista de la facilidad y del monitoreo, pero ciertas cosas complejas a la hora de manejar la escala o asegurarse que se use correctamente la infraestructura. Ahora, si me voy al otro modelo, al modelo de microservicios, donde tengo separado las funcionalidades y asociada la manera en la cual se despliega, lo que me permite es tener esa flexibilidad de decir, si un componente en particular consume más recursos, bueno, ya lo separo funcionalmente y lo pienso funcionalmente distinto, y lo que también me va a permitir es poder empezar a tener diferentes componentes con diferentes niveles de unidades de despliegue, y a su vez esas unidades de despliegue a poder hacerlas crecer de manera distinta, y no solo eso, también poder construir esas piezas funcionales con tecnologías que sean más apropiadas. Quizás no es lo mismo, siempre pongo el mismo ejemplo, un home banking, un lunes después de un feriado o principio de mes, el login probablemente tenga muchísimas transacciones, probablemente una posición consolidada tenga muchísimas transacciones, quizás una consulta de puntos, no tantas. Entonces, si nosotros las tenemos desplegadas en varios monolitos o en un gran monolito, probablemente yo tenga que escalar horizontalmente todas esas piezas de software y probablemente consuma mucho más infraestructura para todo eso. Ahora, si las tengo separadas, me permite también no solo tener diferentes equipos trabajando en responsabilidades concretas, sino también en otros puntos poder desplegarla de la manera más eficiente. ¿Bien? Obviamente, no todo es color de rosa, o sea, tenemos muchísimos beneficios, la posibilidad de tener diferentes versiones en paralelo y no tener que duplicar el código en el mismo branch. Podemos decidir desplegar una parte de un microservicio nuevo, una nueva versión, pero que estén en branches separados y no tener que poner un if por una versión o por la otra. Tenemos un montón de beneficios que los fui contando a lo largo de lo poco que vengo dando, pero a su vez lo que es interesante acá, me parece que es también entender la problemática que nos trae ir a microservicios. O sea, en vez de tener una única aplicación en producción que la tengo que escalar, voy a tener varias, cientos. O sea, generalmente un monolito probablemente tenga 100 microservicios asociados, un poco menos en algunos casos, pero bueno. Entonces, la problemática, la complejidad empieza a ser más grande. O sea, la complejidad de desplegar, la complejidad de monitorear, la complejidad de asociar infraestructura. O sea, una de las preguntas que recibo yo como docente de arquitectura de hace 15 años es ¿cómo sizeo mi infraestructura? Entonces, imagínense que era difícil hacer una infraestructura monolítica que tenías comportamiento a tener que sizear cientos de esas por separado. Entonces, empieza a tener un montón de complejidades. O sea, no es lo mismo pedirle a un equipo de implementaciones que te testee el sistema y lo mande a producción, que tener 100 pedidos a equipos de operaciones para que testeen y validen que está todo bien. Imagínense no tener eso automatizado. Imagínense también tener dificultades a la hora de entender cuando hay un problema, dónde está el problema, en qué ocasionó el problema. Y hasta incluso hay problemas bien de funcionalmente, cómo separar esa arquitectura en diferentes microservicios. Entonces, no todo color de rosas en los microservicios y obviamente para poder manejar una arquitectura de microservicios constantemente,
punta a punta, o sea, no solo desde el diseño, que quizás es un poco esa responsabilidad de la arquitectura, de manejar los contratos, de establecer las responsabilidades, de definir cuál va a ser la infra que va a estar asociada, sino también tenemos que pensar en todo el proceso hasta llegar a la producción y el día 2. Una vez que estamos productivos, que tenemos un sistema funcionando, que se está usando, es cómo manejamos todo ese ciclo. ¿Está bien? Entonces ahí un poco lo que nos viene a resolver el DevOps en una primera idea de la integración continua, o sea, nada, o sea, esto un poco lo contaba Benja, que lo habían manejado en el proyecto anterior con Jenkins, o sea, parte de tener una estrategia de automatización, governance y monitoreo, escalabilidad y día 2, es empezar a automatizar ciertos procesos. No es lo mismo automatizar el despliegue de una aplicación que se cambia cada 2 meses o cada 6, a tener que cambiar cientos de aplicaciones que cambian todos los días, en el mejor de los escenarios, porque el negocio evoluciona. ¿Está bien? Entonces, integración continua de los que nos previene es tener resuelta el primer paso, que es que el código se integre, que compile, que cumpla con una serie de criterios sencillos. A su vez también tenemos que pensar en el continuous delivery, que el continuous delivery tiene que ver con la posibilidad de que eso que se compiló y es agnóstico al entorno a donde se va a implementar, se pueda desplegar sin ningún tipo de interacción humana. ¿Está bien? Y acá es un poco donde el 8 es lo que le llaman continuous deployment. La posibilidad de desplegar a través de una herramienta automatizada sin tener sin un paso humano. ¿Está bien? Entonces, para tener un panorama completo de continuous, o CI/CD, como se le dice, o DevOps, básicamente el Continuous Integration llega hasta tener la unidad de despliegue lista, agnóstico al entorno. El Continuous Delivery llega un poquito más y me permite desplegar en diferentes entornos y probar que se desplegó correctamente para seguir con el siguiente stage. Y por último, el Continuous Deployment llega a producción. O sea, esto lo que quiere decir es que si yo hago un check-in en el código, en el repositorio de código fuente, pasa por un proceso de CI, si pasa por un proceso de deployment en los diferentes entornos, y en cada entorno se hacen las pruebas que se tengan que hacer de manera automatizada, y si eso está bien, se despliega en producción automáticamente sin interacción humana en todo ese proceso. Entonces lo que te permite es tener productos con posibilidad de crecer y evolucionar más rápido y sin riesgo. Entonces, me ha pasado de estar en clientes los cuales en llevar una nueva versión de un sistema importantísimo para su negocio les tomaba 4 meses, porque eran 2 meses de desarrollo, 1 mes de testeo y 1 mes de regresión. ¿Está bien? Aparte de porque era monolítico, sino porque realmente el impacto que podía tener un cambio podía impactar en todos lados y obviamente todos esos pasos en los diferentes entornos no eran automáticos. Eso, y cada paso de un entorno a otro puede tener un montón de errores. ¿Está bien? Entonces, estaba viendo. Ok. Bueno, después si querés te contesto, pero es divertida esa pregunta. Ahora cuando vea engancho la respuesta, Gonza. Bueno, entonces, acá llegamos a este blef del mercado, que es realmente, digamos, no voy a decir que es un blef realmente porque tengo videos míos ahí en internet desde el 2011, 2012 hablando de DevOps. Pero bueno, básicamente DevOps es este conjunto de prácticas, eh, metodologías tecnológicas y de cultura que buscan simplificar la evolución del software y que ese software llegue a producción y se mantenga de manera confiable. ¿Está bien? No solo me permita evolucionar rápido el software, sino que ese software, o sea, cuanto más cambios, generalmente lo que dicen es que se rompe más, que es verdad. Entonces, bueno, ¿cómo a través de las prácticas y las metodologías podemos construir software más rápido, pero a su vez una vez que ese software esté productivo, por decirlo de alguna manera, sea confiable y que cada pasito que va dando ese software se vaya evolucionando de manera lo más confiable posible? Y acá es un poco, tiene que ver mucho con la cultura también de la organización. O sea, hoy hay organizaciones que están
pensadas para dividir las responsabilidades y echarse culpas y no devolucionar el negocio. Entonces cada uno de alguna manera se mide su propia, trata de cuidar tu trabajo y que al momento de haber un problema eviten que le apunten a él que es el culpable. Claramente, estos esquemas de Ops obligan a repensar la cultura de las organizaciones, a pensar células de trabajo que sean autónomas, que permitan evolucionar independientemente de los silos organizacionales y que permitan de alguna manera también mantener su propia velocidad y su propio nivel de evolución, dándole las herramientas necesarias para que puedan evolucionar rápidamente y comprometiéndose también con los problemas productivos, ¿también? Porque es muy fácil agregar mucho feature y no ocuparse de mantener ese software que va evolucionando a lo largo del tiempo. Entonces, ¿qué es lo más común en muchas organizaciones? Que haya un equipo que evolucione el software o que cree nuevos requerimientos, que esté en proyectos, y otro que esté en mantenimiento, que probablemente una vez que estamos en producción, quien lo termina resolviendo los problemas productivos no sea la célula de mantenimiento, sino la célula de desarrollo. Ahora bien, ¿por qué llegamos a Kubernetes? Hoy claramente Kubernetes es el ganador de lo que es el cambio de paradigmas que tuvo la infraestructura en sí. Hoy Kubernetes lo que nos permite es realmente diseñar nuestra arquitectura que va a sostener nuestras piezas funcionales, nuestras capacidades funcionales. Entonces vamos desde los microservicios, pensando como nuestra arquitectura funcional, arquitectura de componentes. Nosotros vamos a tener un sistema que se va a dedicar a brindar, a generar registros o a vender productos. Bueno, vamos a tener un microservicio que se ocupe del login, o uno de la registración, de un onboarding, otro microservicio que se ocupe más relacionado con el catálogo, con las búsquedas, con el carrito, con el checkout, con el seguimiento. Bueno, todas esas responsabilidades las vamos a ir agrupando en estos microservicios. Y ahí está perfecto, vamos a tener nuestra separación de responsabilidades correctamente por equipos, por skills, y a su vez, cómo vamos a llevar a la infraestructura de ejecución. Vamos a pasar probablemente por una imagen, por un container, o una imagen de un container, que nos va a permitir poder desplegar esa responsabilidad en diferentes entornos, tanto locales como en los diferentes stages. Ahora bien, cuando ese container tiene que ser ejecutado, se le tiene que asociar todos los componentes de cómputo: CPU, memoria, disco, networking, balanceo, políticas, alta disponibilidad, elasticidad, observabilidad. Bueno, ahí es donde viene Kubernetes como la plataforma o como el estándar de arquitecturas de infraestructuras. Hoy claramente, cuando tengo que definir una infraestructura, o sea, lo más quería decir, lo más genial que me ha pasado a mí con Kubernetes es poder definir arquitecturas hace texto. O sea, que mi arquitectura de infraestructura la pueda declarar con un lenguaje estándar y agnóstico a cualquier vendor. Ahora vamos a ver un poco de dónde surge Kubernetes. O sea, Kubernetes, probablemente ya lo haya comentado Benja, si no lo dijo, lo vuelvo a repetir. Pues este es nuestro estándar que nos permite de alguna manera orquestar estas pequeñas piezas de software que yo voy a empezar a desplegar de manera autónoma en mi arquitectura. Entonces vamos a tener diferentes responsabilidades separadas en piezas más chiquitas, y cada pieza más chiquita va a tener un ciclo de vida distinto y probablemente tenga equipos trabajando en diferentes microservicios. ¿Está bien? Entonces, ante cada microservicio, probablemente tenga definido ciertas infraestructuras asociadas. O sea, entonces, de esa manera lo que me permite Kubernetes es tener una única plataforma estándar donde yo la pueda declarar de una manera estándar independientemente de quién hostee esa infraestructura de Kubernetes, y me permite orquestar todos estos contenedores, que es uno de los problemas que trae la arquitectura de microservicios. O sea, toda esta orquestación, toda esta idea de entender qué carga tiene que estar asociado a qué microservicio. Si yo tengo un microservicio que va a tener más de 400
requests concurrentes, donde la latencia va a ser mayor a 50 milisegundos, es probable que un único container ejecutándose en un core no me alcance, que tenga que tener más containers. Y probablemente lo que voy a necesitar es tener una política que en caso de que se siga creciendo esa cantidad de requests concurrentes, la cantidad de containers, la cantidad de microservicios siga escalando, se vayan creando nuevas, y en caso de que no se usen más, vaya bajando. ¿Está bien? Entonces, hoy Kubernetes me permite declarar de una manera estándar toda esa planificación, orquestación y el manejo de lo que son aplicaciones en microservicios. Obviamente, ¿se puede usar para otra cosa en los microservicios Kubernetes? Sí. Y cada vez se pueden usar más cosas sobre Kubernetes. Ahora bien, vamos directo a... para entender un poco la unidad mínima de ejecución que tiene Kubernetes son los pods. Los pods son nuestras aplicaciones declaradas de una manera, o sea, es la arquitectura de nuestra aplicación declarada, ¿está bien? ¿Qué tiene un pod? En general un pod tiene un IP dentro del clúster, tiene una imagen o varias de un container y puede o no tener un volumen persistente. Entonces, nuestra mínima expresión de una aplicación es una imagen de un container con un IP interna del clúster de Kubernetes y un volumen persistente puede tener o no. Puede haber más de un container. Entonces, básicamente, si se recuerdan la slide donde dije acá, esta que está un poquito acá, tenemos un microservicio que puede ser el microservicio de búsqueda de mi catálogo de productos. Voy a tener, esto se va a compilar y a integrar en una imagen de un container, Docker, versionado, y esa imagen de container se va a desplegar en producción o en los diferentes entornos, la misma imagen y va a mantener trazabilidad con los cambios que tuvo en el código. Y le voy a inyectar las configuraciones propias de cada entorno. Entonces, este pod que va a estar ejecutando acá, hasta acá no es un pod, hasta acá es un container. Y acá es un proyecto en un repositorio de fuente. Ahora vamos a ver un ejemplo muy concreto, sencillo de ver, pero si nos da el tiempo podemos hacer uno de cero. Algunas, quizás, ahora vamos a hacer un poquito más de detalles de pod. Para cerrar lo que es la intro a Kubernetes e ir de lleno a la pequeña demo que armé, no voy a decir que la armé para acá, es media reciclada de las clases que doy y varias veces que la di, pero bueno, básicamente Kubernetes, de nuevo, viene a resolver el problema de la infraestructura. Viene a resolver el problema de infraestructura ¿para quién? Para los developers, para los rockstars de ahora. O sea, claramente hoy lo que necesitamos es que los developers darle el producto mínimo viable para construir y salir rápido a producción. ¿Está bien? Entonces, ¿por qué le vamos a poner palos en la rueda? Lo que tenemos que lograr es darle una infraestructura para que se la pueda autoabastecer, para que a través del tooling se pueda autoabastecer la infraestructura. Entonces, si el container, si el developer abre microservicios con containers, no hay nada más que decir. O sea, la arquitectura le debería dar la posibilidad de orquestarlo e instalarlo en un clúster y asignarle todos estos recursos computacionales, CPU, memoria, disco y todo lo que tiene que ver con el networking. ¿Está bien? Entonces, hoy Kubernetes posee dos componentes grandes. Uno que es el master, que si pueden y nunca vieron Kubernetes y quizás esta charla, junto con la de Benja, les dan ganas de meterse en Kubernetes, no se metan acá. No es el camino para arrancar acá. Es extremadamente complejo Kubernetes. No pensaron para que sea fácil de administrar, sino que pensaron para que sea fácil de usar una vez instalado. ¿Está bien? Entonces, básicamente lo que vamos a trabajar nosotros va a ser sobre los worker nodes. Los worker nodes son estas capacidades de cómputo que tenemos asociados para desplegar nuestros pods, nuestras aplicaciones. ¿Está bien? O sea, vamos a tener un conjunto de worker nodes que va a ser lo más parecido a un servidor, a una máquina virtual, que va a tener obviamente que va a tener Docker, que va a tener Kubelet y Kubeproxy, que son los componentes para manejar todo el ciclo de vida de los pods. Pero que de alguna manera, lo que me importa a mí es que yo voy a tener que tener mi container, mi imagen de mi Docker y
un archivo YAML, que yo digo que es de la arquitectura, que va a tener, va a describir la capacidad de cómputo que le voy a asociar a mi aplicación, a mi microservicio. ¿Está bien? O sea, qué imagen de container va a tener, qué versión va a tener, qué CPU le voy a asignar, qué memoria le voy a asignar, qué configuración le voy a inyectar, qué seguridad, qué passwords le voy a meter para que use, cómo va a escalar, hasta cuánto va a escalar, cuántas réplicas va a tener el clúster. Y después Kubernetes se va a ocupar de gestionar todo eso. Yo le tengo que decir qué quiero, no cómo. Esta es la diferencia. O sea, Kubernetes es una arquitectura extremadamente declarativa, y que como declarativa entendamos que es una plataforma que me ofrece la posibilidad de que me despreocupe cómo resuelve las cosas. Entonces me dice, vos decime cómo querés tu estado deseado. ¿Cuál es tu estado deseado de tu arquitectura? Yo se la declaro en un YAML, que es un archivo similar a un JSON menos verboso, y Kubernetes se va a encargar de hacer la magia para orquestar todos mis pods y mis containers y asegurarme todos mis parámetros que como arquitecto necesitamos. Yo hablo siempre para de arquitectura, que es lo que soy, que es lo que me apasiona, pero también puedo decir como developer, ¿está bien? No, sáquenme, para que no es solo algo para arquitectos. Entonces, lo que es importante acá es que mis microservicios o mis aplicaciones necesitan infraestructura para correr. Bueno, Kubernetes me resuelve esa parte. Yo le digo, ¿qué infraestructura necesitan mis microservicios o mis aplicaciones? Y ellos se van a encargar, Kubernetes se va a encargar de resolverlo. ¿Está bien? ¿Y qué tiene de mágico esto? Es que yo puedo definir mi infraestructura en estándar Kubernetes y esa infraestructura va a funcionar en cualquier vendor que me provee un Kubernetes. Si yo quiero desplegarlo on-premise y tengo una instancia de Kubernetes, yo voy a poder declarar mi infraestructura de mi aplicación y mi despliegue y va a hablar Kubernetes y va a funcionar bien. Quiero mañana hacer exactamente lo mismo en otra nube, en Azure, en GCP, en AWS, en DigitalOcean, yo voy a poder desplegar y describir mi infraestructura para poder desplegarle mis aplicaciones sobre eso. Esa es la gran magia que tiene Kubernetes. No solo, para mí tiene dos grandes cosas increíbles. Una es que me permite definir mi arquitectura de infraestructura y despliegue de una manera declarativa, donde vos podés agregar, podés versionarla, podés comunicarla correctamente, es un estándar de mercado. Y el otro punto es que no te genera vendor locking. Si vos te asegurás de que tu tooling de DevOps aprovisiona infraestructura de manera con los estándares de Kubernetes y se desplieguen en tus aplicaciones con los estándares de Kubernetes, te asegurás que no tenés vendor lock-in alguno con ninguna nube ni con ningún servicio on-premise que hable Kubernetes. ¿Está bien? Esas son las dos magias que tiene grandes Kubernetes. Ahora bien, estoy yendo un poco rápido, espero que algunas que hayan entendido. Ahora voy a hacer rápido, es una breve demo de un microservicio muy chiquito. No es ni un microservicio, pasa que si hacía un microservicio quizás no se iba a ver correctamente. Déjenme que me preparo un poco. Básicamente lo que tengo acá, ¿cuál es el stack que estoy usando? Yo tengo un proyecto que es simplemente un proyecto que uso yo para mostrar, que es una aplicación en Vue.js. ¿Está bien? Es una aplicación que tiene una que tiene 3 archivos, una aplicación de Vue propio del framework, un HTML y un main. ¿Qué hago yo con esto? Yo lo despliego en un Nginx, en una imagen de Nginx, y la publico en memoria, y la publico en un Kubernetes. Y puedo decirle que haya varias cargas. ¿Dónde voy a desplegar esta aplicación Vue? La voy a desplegar creo que la había hecho en GCP. Perfecto, GCP. Acá tengo un clúster de Kubernetes productivos. Cuando se entere el CTO de la empresa me va a putear porque usé el clúster de producción nuestro, que no es muy grande tampoco, que tiene un solo vCPU y que tengo algunos workloads. ¿Está bien? Tengo unos temas de facturación, cosas internas de la empresa. Y a su vez tengo algo que se llaman service ingresses, que básicamente son los load balancers que tiene Kubernetes. Si yo quiero ver cómo está funcionando esto, básicamente
lo que tengo es, como elige, es un Nginx, es un servidor que levanta contenidos y levanta una aplicación muy sencilla donde yo puedo agregar productos. ¿Está bien? Algo JavaScript, no le pega a nada. Básicamente es una aplicación JavaScript que tiene, que tiene desplegado una aplicación JavaScript únicamente. Para esto, ¿cómo se construye? Esperen que me está volviendo loco todas las cosas de Zoom. Básicamente tengo una aplicación esto es algo muy, muy sencillo, tengo un HTML que de alguna manera describe toda esta página y tiene algunos productos de más. Tiene 2 productos nada más. Si yo vengo acá, veo que tengo un Dockerfile que básicamente levanta desde una imagen Docker de Alpine, se monta sobre una base de Nginx y básicamente me levanta el contenido, lo copia el contenido y me lo levanta en un puerto. ¿Está bien? Básicamente este código que está acá, yo lo tengo acá en mi compu. Esperen que este es otro proyecto. Yo lo tengo acá instalado. Si yo quiero, lo puedo correr localmente. No lo voy a hacer porque no estamos medio sin tiempo, pero básicamente lo que voy a mostrarles es, voy a hacer un pequeño cambio en el código y mandar el cambio. También para que vean un poco cómo se ejecuta el tooling de DevOps. Entonces, por un lado tengo mi código fuente, lo tengo en GitLab. ¿Está bien? ¿Dónde lo voy a desplegar? Va a ser en Google Cloud. Pero para ir a Google Cloud lo que voy a hacer es compilar este código con yarn. Voy a armar una imagen de un container y la voy a publicar en Docker Hub. Y después le voy a decir a Kubernetes que despliegue una nueva versión y que tome esa nueva versión desde Docker Hub. Entonces voy a hacer un cambio muy tonto acá. Vamos a hacer un cambio vamos a hacerlo acá. A ver dónde conviene hacerlo para que sea más rápido. Vamos a hacerlo acá. No, acá no. Voy a hacer un cambio y esto solo va a disparar un pipeline que va a estar corriendo en GitLab, que tiene un sistema de pipeline bastante bueno. Le voy a poner acá, voy a poner un B2. Nada más, voy a hacer ese cambio. Yo esto lo podría tener automatizado, la verdad que no lo dejé automatizado. Yo ya hice un cambio que me generó un commit, ¿está bien? Está cambiado. Ahora, voy a venir a lo que es el CI/CD, donde voy a correr el pipeline, lo hago manualmente, corro el pipeline sobre master, y esto que va a hacer, va a publicar en Docker Hub y lo va a desplegar después me va a dejar a mí para que yo lo despliegue, pues lo puse manual, y lo va a desplegar en GKE, que es el clúster de Google. Ahora bien, si quiero contarles un poco cómo funciona el GitLab CI. GitLab CI es un archivo, un YAML muy sencillo, que lo que hace tiene 2 stages, un stage de publish, ¿está bien? Donde básicamente un stage de CI, que sería que ante cada cambio en Dockerfile me genera una nueva, se corre, yo lo corrí a mano, y básicamente lo que hace, ¿qué hace? Se loguea a Docker Hub, construye la imagen, docker build -t, la imagen, y hace un push de esa imagen a Docker Hub. ¿Cuál es la image tag? Yo la generé con una imagen, con una variable que se llama docker user más CI project name más el commit ya. O sea, si voy a Docker Hub, que lo voy a tener por acá, voy a tener listado todas las nuevas versiones que voy subiendo. ¿Está bien? Hace 2 días subí un par de versiones. Hace 5 horas hice una prueba. Nada, acá están todos los cambios. Voy a ordenar. En algún momento va a terminar de correr el CI y va a publicarse acá la nueva imagen. ¿Está bien?
Acá la última, vamos a ver cómo está corriendo este proceso de CI. Está corriendo todavía. Pero básicamente va a ser un poco lo que les comenté. Ahí está haciendo un Docker build. Y cuando termina de hacer ese Docker build, puede fallar algunas cositas de JavaScript, como siempre sucede. Pero termina de ejecutar el pipeline. Y lo que va a ser un Docker. Son 3 pasos. O sea, loguearse a Docker Hub, hacer un Docker build, generar la imagen. Y una vez que está generada la imagen, localmente en el runner, la pushea a Docker Hub. Y se le deja disponible a Kubernetes para que la tome. Ahora, cuando termina de ejecutar, ahí está. Ahí terminó de hacer la imagen y hizo un Docker push del image tag. Ahí ya la pushó. Si yo me voy corriendo a Docker Hub y le hago un refresh, debería haber una nueva imagen del container funcionando. Acá se generó. No, esta no es. ¿Por qué no? A ver si ¿dónde está? Claramente no ordena bien esto. Tiene que estar última. Few seconds ago, es esta. ¿Está bien? Esta se acaba de generar. Si yo quiero ver si funcionó, me la puedo bajar localmente y hacer un Docker run desde esta imagen, un Docker pull y un Docker run, y me debería funcionar, pero la verdad es que yo ya sé que funcionó, entonces directamente la voy a tirar a. Voy a seguir con el siguiente paso en el pipeline, que es que quedó manual, se skipió. Entonces terminó el CI y ahora quiero hacer el delivery. Voy a darle un deploy. Y lo que va a hacer esto es, lo vemos directamente en el log porque es bastante cortito. Lo único que hace es levantar es decirle a Kubernetes a través del YAML que levante la imagen nueva del container. Ahora vamos a ver rápidamente lo que es el YAML, que es un YAML también muy, muy sencillo. Esta es básicamente la base de Kubernetes. Esperen que me saco esta encima. Donde tengo declarado un deployment, que deployment básicamente es un objeto de Kubernetes que permite desplegar. ¿Qué despliego? Pods. ¿Está bien? ¿Qué es un pod? Algo que contiene una imagen. Entonces yo acá lo que levanto es la imagen de Docker Hub con la versión que le paso por parámetro y lo levanto en el puerto 80. No le asigno CPU, no le asigno memoria porque le digo asignale lo que tengas para default de ese namespace. Y eso lo maneja Kubernetes solo. No le digo nada y ya despliega algo. Y a su vez le digo, desplegame un balanceador de carga, un service. Un service es un objeto de Kubernetes que te permite transformar la IP interna del clúster en una IP externa del clúster y también para el resto de los pods de Kubernetes. Entonces, de esa manera, lo que hace este balanceador es decir, exponer en el puerto 80 que esté en el container expuesto. ¿Está bien? Si mañana quiero tener más réplicas de esto, yo le puse réplica 1 nada más. Tengo una sola instancia del pod. Si ahora esto lo cambio y le pongo que quiero tener 2 réplicas, lo hace automáticamente. Ahora lo podemos hacer ese cambio. Y debería funcionar, obviamente. Bueno, vamos a ver si terminó de correr el CI. Perdón. Bueno, terminó de correr. Aparentemente pasó. Vamos a ver el log de lo que sucedió. Entonces tenemos que se corrió. Primero se setió el clúster local. Después se configuró la credencial de Kubernetes. Después se creó, se setió el contexto a ese clúster. Se dijo que se va a usar el namespace, que es como una manera de separar carga dentro de Kubernetes. Se hizo un reemplazo del archivo que vimos, el YAML de Kubernetes, en un nuevo YAML, y después se ejecutó el comando más utilizado de Kubernetes, que es el kubectl apply -f al archivo este generado con la nueva versión. Entonces, ¿qué pasó acá? Me dijo, mira, vos tenías 2 objetos, un deployment y un service.
El deployment se actualizó y el service no lo cambiaste, entonces no se cambió. Solo se dio cuenta Kubernetes que no había que hacer ningún cambio y se cambió. Entonces, si yo entro al clúster de Kubernetes, este es mi clúster de Kubernetes en GKE. ¿Está bien? Ahora vengo al workload, veo que tengo 3 pods corriendo, Product Frontend versión 1, está acá. Lo que veo es que es la tercera versión. Si me fijo cuál es la versión que está corriendo ahora, es esta versión de acá. Si me fijo cuál es la imagen que levanta, es esta, AD. Si vengo ¿cómo se llama? Si vengo a Docker Hub, tiene que ser la que termina con AD, perfecto, es la imagen que yo quería que esté corriendo. Y si vengo acá y le digo, bueno, listo, ya está, ya sé que se desplegó, sin ningún tipo de problemas, está expuesto en un balanceador, etcétera, etcétera, etcétera. Voy a los que son los ingres y digo, bueno, voy a entrar de manera externa a ese archivo. Y vamos a ver que tenga la última versión. Ya le agregó el vdemo. Yo lo podría correr localmente sin ningún tipo de problema. Ahora bien, si yo quiero rápidamente cambiar, estamos quedando sin tiempo, pero bueno, si quiero cambiar rápidamente si quiero cambiar rápidamente y decir que quiero tener 3 réplicas de este pod, acá no tengo que entrar al Kubernetes, al archivo, a mi arquitectura de infraestructura, que es este archivo que está acá. Edito el archivo y digo que quiero tener 3 réplicas. Va a estar un poquito más de dinero por ahí, pero no hace gran problema. Bueno, no lo van a ver nunca el cambio, pero van a ver que el clúster va a aparecer más de una réplica. Yo lo que vengo a hacer acá ahora, vengo al CI, lo que digo, bueno, volvé a correr el proceso de CI. ¿Está bien? Correlo. El que se esquipió, desplégalo. Probablemente, ahora me estoy dando cuenta que esto va a tener un error. ¿Vale? Lo voy a cancelar porque tengo que correr uno entero. Cuando quiera reemplazar el container va a fallar. Pero bueno. Ahora lo corro y lo dejo corriendo y seguimos con lo otro. Básicamente lo que voy a esperar de esto es que cuando entra el clúster de GKE a esta carga, al Product Frontend, lo que va a pasar es que en vez de decirme que tiene un pod, va a decir que tiene 3. ¿Está bien? Tiene un pod solo acá. Ahora cuando termine de ejecutarlo lo vamos a ver. Acá tiene un solo pod de 1. Yo le voy a decir que necesito que tenga 3. Esto va a terminar de ejecutar. Esto es algo malo que hice yo, digo, pero no está funcionando mal. Y vamos a cerrar con, digamos, acá lo que pudimos ver básicamente pudimos ver cómo desde un repositorio de código fuente, en este caso no es un microservicio, es una aplicación de contenido, pero no importa, digamos, está pensado para correr en un container. Cómo creamos un container a través de un proceso de CI. Y una vez que estaba ese container desplegado en Docker Hub, usamos 3 herramientas distintas, 4 en realidad. Un Git, una herramienta de CI, un repositorio de imágenes Docker y un clúster de Kubernetes. ¿Está bien? Todo eso lo orquestamos a través de una herramienta de CI. La herramienta de CI lo que hizo es construir la imagen de Docker y después decirle al clúster de Kubernetes que tome esa imagen y la despliegue. Ahora cuando termine de ejecutar, seguimos para mostrarles cómo terminar en 3 réplicas. Esto tarda un poco porque entre que corre los containers, como son runners de GitLab, no tienen la imagen, no tienen una imagen, no tienen caché, o sea, están todo el tiempo, es como que crea un pod, corre los scripts y los borra. Si no, correría más rápido. Si vos le darías una caché, correría mucho más rápido, pues no tiene que hacer el pool de todas las imágenes, lo tiene que crear siempre de cero. Entonces, básicamente, lo que nos sucede acá es que todavía, por más que pudimos desplegar todo automáticamente, tenemos clientes donde los builds y
despliegue los hacemos a través de chats tipo son bots en Slack, que le decís, por favor bot, desplegá tal versión del tal microservicio en tal entorno, y el bot se encarga de hacer todo esto que yo hice a mano, lo hace solo automáticamente. Y le pide aprobación al product owner para ir a producción, digamos. Se puede automatizar de la manera que se les ocurra. Ahora bien, todavía quedan problemáticas que no las resolvemos ni con Kubernetes, ni con DevOps, ni con microservicios, ni con Docker. O sea, quedan problemas. Básicamente, uno de los problemas que nos falta, cómo lanzamos una funcionalidad muy experimental para ver si va a funcionar. Muchas veces pasa que nosotros sabemos que nuestros productos saben, por más que hagamos prácticas de UX, es probable que no tengamos todo, no necesariamente siempre tengamos toda la información necesaria para estar seguro de que nuestro feature es el correcto. O sea, ¿cómo nos aseguramos de que nuestra infraestructura, cambios en nuestra infraestructura no terminan impactando a nuestros productos? ¿Cómo nos aseguramos, cómo hacemos una prueba beta? O sea, ¿cómo decimos, bueno, tal producto, quiero sacar un feature, solo un segmento de usuarios, y ver si ese segmento de usuarios le gusta y lo terminamos de amplificar a todos? Entonces, todo esto que les conté es fantástico para para resolver no sé, el 70% de los problemas de los desafíos actuales. Pero todavía falta más. O sea, con automatizar el pipeline, con orquestar containers, con dividir en microservicios o en serverless, no alcanza. O sea, todavía tenemos problemáticas profundas que con un esquema de despliegue de estas características no nos permite resolver todas estas 4 problemáticas. Entonces, uno de los enfoques que se está viendo es el concepto de feature toggles o canary deployments. ¿Está bien? Esto se viene hablando hace bastante, pero se habla, pero es muy rústica la manera que se implementa. Entonces, es una de las estrategias con la que estoy, de alguna manera, impulsando, pensando de cómo empezar a resolverlo, tiene que ver con la posibilidad de que cuando yo tengo una nueva versión de mi aplicación o un nuevo feature dentro de mi aplicación, independientemente del microservicio, de la UI, a mí me gustaría que esa nueva aplicación pueda decir, bueno, se la quiero dar a un grupo de usuarios y ver cómo impacta. Si les gusta, si no les gusta, si genera los resultados que yo quiero, y ver si tiene un impacto también en la infraestructura. Entonces, si eso va bien, si el resultado va bien, yo quiero a cada vez amplificar ese feature y dárselo a la cantidad de usuarios más grandes. ¿Está bien? Esto no es blue-green deployment, que es apagar y prender una nueva versión y mantenerla para evitar alta disponibilidad. Eso ya lo hace Kubernetes. Lo que acá yo quiero es pararme un poquito más arriba. Quiero pararme desde el punto de vista de lo que ve el usuario final, del feature, y no tanto de la versión completa. Entonces, una estrategia es el Canary. ¿Cómo entendemos que se empieza a resolver esto, o se puede empezar a resolver esto? Es con Istio. Istio es un componente estándar dentro de Kubernetes que se para en el networking del clúster. ¿Está bien? Y nos permite implementar un montón de funcionalidades que nos van a permitir poder replicar este concepto de canary, o sea, de generar A/B testing, o sea, poder darle a un grupo de usuarios una nueva versión, y si no hay impacto en infraestructura, automáticamente podamos empezar a amplificar y cada vez mandar más usuarios a esa nueva versión. ¿Está bien? Entonces, este es un poco el ejemplo a través de Istio y un runtime de Kubernetes con un ingress como con API Gateway, puede ser Triescale, puede ser Ambassador, puede ser el ingress controller que consideren apropiado, no importa desde dónde se use, si es una aplicación mobile nativa o es una PWA o es una API final. O sea, acá vamos a tener un BFF, que en este caso está en Flask, y este BFF se va a comunicar con un servicio de Kubernetes. Esto es un servicio de Kubernetes también. Se va a comunicar con un servicio de Kubernetes. Pero solo a través de Istio y reglas declarativas de Istio, yo le voy a decir, bueno, mandame un 10% del tráfico a una versión. ¿Está bien? Y el 90% mantener en la versión 1. Y voy a tener las dos versiones funcionando. Y a través de alguna plataforma de observabilidad, como Grafana,
Prometheus y bueno, o ELK, la que usemos, vamos a poder ver cuál es el resultado de ese despliegue. Si ese despliegue es el que esperamos, automáticamente le pedimos a Istio que vaya migrando de este 10 al 100 y vaya pagándole cada vez menos a estos microservicios. ¿Está bien? Entonces, eso es un poco creo que un poco de los mayores cambios que se van a venir en el mundo del DevOps y de Kubernetes, por eso de la charla, más allá de DevOps y Kubernetes. O sea, Kubernetes me va a resolver un montón de problemas, ya me resuelve un montón de problemas, ya es el estándar de facto. O sea, ya si hoy quiero ir a mi camino a la nube y no lo pienso como Kubernetes, ya estoy en problemas. Digamos, piensa en Kubernetes como su manera de ser agnósticos a su vendor y que mañana se maten entre Google, Amazon y Azure por darte el mejor servicio, el mejor soporte y el precio más barato. Total, uno habla de Kubernetes y exactamente este código que yo hoy les mostré de Kubernetes, ese YAML, y la herramienta de CI, o sea, funciona perfectamente en cualquier clúster. Yo solo entro a la configuración de GitLab CI y le digo, bueno, ahora no apuntes más a GKE, apuntá a Azure, a este otro URL con estos passwords y automáticamente va a funcionar. O sea, esto te estaba corriendo sobre Azure DevOps, sobre AKS, que es el Kubernetes gestionado de Azure. Entonces, un poco lo que me gusta siempre como, como que se queden en la cabeza y le despierte esta necesidad de que las empresas que crecen, o sea, no pasan por silos para hacer despliegue, están todo el tiempo evolucionando el software. Están todo el tiempo evolucionando el software de manera rápida, de manera confiable, segura y inteligentemente, porque están constantemente evolucionando el producto, midiendo el impacto y asegurando de que o sea, evolucionando el producto, asegurándose de que esa evolución de esas nuevas versiones no rompan la infraestructura, no generen una indisponibilidad y a su vez lo hacen de manera inteligente, porque están todo el tiempo observando el punta a punta y evolucionando si el feature que agregaron al producto le- le genera el resultado de negocio esperado. Si quieren amplificar en ventas, amplificar en usuarios, reducir costos, lo están viendo al instante. ¿Está bien? Entonces pueden iterar. Entonces, ya es como que este concepto de Canary o Feature Flags, que yo los uso intercambiadamente por ahora, pero después hay una ingeniería por debajo. Si me escucha la gente de Split que se dedica un poco a evangelizar esto, me va a decir, estás hablando barbaridades. Pero quédense con esta idea. Imagínense la posibilidad de que un product owner tenga un dashboard para definir qué versión, qué feature o qué versión y qué feature le quiere dar a qué segmento de usuario. Y poder medir si los está usando, si no está usando, y evitar, y en caso de que haya error, se vuelva atrás en la infraestructura. O sea, hacia eso vamos. Entonces, ¿pero qué necesitamos para eso? Probablemente no necesitemos entornos bajos. O sea, imagínense los costos que bajamos por no tener entornos bajos. Imagínense la flexibilidad que le vamos a dar al negocio. O sea, y no vas a tener que estar eh, peleándonos entre desarrollo, implementaciones, operaciones y mantenimiento a ver si funciona, si no funciona. O sea, imagínense el cambio. O sea, vamos a empezar a realmente a probar en producción. Y vamos a dejar de hablar de pipelines, de Kubernetes. Imagínense, cada cambio y evolución que tiene la industria de IT genera commodities. Hoy Kubernetes generó commodities en la infra. Mañana, este tipo de estrategias va a generar commodities en los procesos de despliegue. ¿Está bien? Entonces, quédense pensando, me gustaría que se queden pensando y cómo cada paso que va dando la industria de IT nos permite nuevos modelos. Ahí les dejo bueno, mis datos, creo que están en ahora se los dejo por chat si quieren mandarme un mail o chatear, igual ahí hay algunas preguntas, pero me quedé con ganas de ver si se desplegó, ya se desplegó esto. Le ponemos play y abrimos para preguntas, si es que vi que hay una. No me quiero ir sin que vean que hay un réplica set de 3. ¿Está bien? Así que bueno, no sé, abro el chat, creo que había una pregunta había de Gonza.
Bueno, la primera pregunta, hablando de evolución de informática, ¿qué reparos te genera el modelo Spotify y por qué no lo recomendás? No, no, yo jamás dije que no lo recomiendo. O sea, yo siempre tengo una charla que es no copies el modelo Spotify. Digo, no digo que no copies el modelo, o sea, copia Spotify. ¿Qué hizo Spotify? Creó su propio modelo que le servía para ser una empresa ágil y con una cultura de innovación extremadamente fuerte. Entonces, Spotify armó un modelo que hoy ya ni lo usa, pero lo interesante de Spotify es que definió un modelo, lo probó y lo fue iterando constantemente. Y dejó un video que es una maravilla, que nos da un montón de ideas para ver cómo escalamos equipos sobre este tipo de arquitectura. O sea, no me imagino ir a un modelo de Spotify o símil Spotify o LES o Safe sin antes tener una arquitectura y un tooling de DevOps que lo soporte. ¿Está bien? Ahí viene una pregunta picante de Fer. Una consulta con respecto a lo que nombraste de Istio y despliegues canales, si tomamos un cambio en la DB, ¿cómo lo tomaríamos? Uf, es durísima esa pregunta, ¿eh? Generalmente los cambios de esquema, digamos, dependiendo del tipo de repositorio que estamos usando, se pueden hacer o no. ¿Está bien? Va a depender muchísimo de la persistencia que se esté manejando. O sea, hoy si manejas, no sé, me pongo en el caso sencillo, si manejas una base de datos como MongoDB, que es muy developer oriented, que no tiene demasiada estructura, obviamente, como vos tenés dos versiones de tu microservicio funcionando en paralelo, claramente vos podés manejar, la nueva versión puede ser retrocompatible, entonces puede manejar el modelo actual con el modelo nuevo. Y a medida que va ejecutando, va pudiendo migrar al nuevo esquema. ¿Está bien? Ahora, con una base de datos más tipada, bueno, estructurada, ahí no es tan sencillo, porque si no cambia esquema, no hay problema. Ahora, si cambia esquema, lo más probable es que necesites correr algún flyway o algo que te automatice el despliegue y no te permita manejar este concepto. Ahora bien, dependiendo de los modelos de sharding que tenga, o sea, cada caso es particular. Claramente, cuando hay esquema de base de datos y tenemos bases de datos que son fuertemente estructuradas, ahí ya no es un happy pad como el que les conté acá. ¿Está bien? No sé si Gonza o Fernando le responde la pregunta. Bien, ahí los dos te dijeron que sí por el chat, Sí, sí, así que perfecto, ahí lo vi. fantástico. No sé si Bien, hay no alguna sé pregunta si, más. sí, alguna pregunta más. Ahí veo que termino de ejecutar, me quedo con las ganas de entrar acá y ver si hacemos un refresh. Oh, rompí todo. Pero no importa, lo importante es que dice que tiene que haber 3 réplicas de ese pod. ¿Está bien? Puede fallar, diría Tusa. Puede fallar totalmente. Ah, mira, acá evidentemente hubo un problemita con el tema de. Es lo que le dije antes. Me quedó mal el commit ID. Bueno, yo tengo una pregunta, como Sí. para, si no hay preguntas para ir cerrando, es, cuando hablas de Canary Deployment, esto de Canary lo podés poner dentro de tu pipeline para que se vaya haciendo automático acá dentro de la plataforma, lo podés definir en tu workflow de GitLab. Hay varias estrategias. O sea, a mí la estrategia que me gusta seguir es ponerlo. Como eh, está tan atado de la herramienta de observabilidad. O sea, lo que hemos hecho en un cliente es atarlo a Prometheus. ¿Está bien? O sea, Bien, primero hicimos un 10% a un segmento, y si ese segmento y esa infraestructura no sufrió cambios en los umbrales de lo que venía sucediendo, después empezamos a hacer una especie de rolling update. O sea, ¿cuál es la estrategia real? Lo que se busca es que acá haya un product owner que esté evaluando el cambio desde el punto de vista de negocio. O sea,
que la infra sí está automatizada, pero que a nivel de negocio haya alguien que diga, ah, mirá, estoy teniendo más ventas, está mejorando el journey, está cerrando el funnel, o sea, eso lo puedes hacer cuando son más temas relacionados con infra. O sea, obviamente, si en un año hablamos de Canary o en 6 meses, probablemente tenga nuevas ideas de cara a Muy bien. implementarlo, ¿está bien? Nosotros tuvimos nuestro primer clúster con Mesh en producción este año, productivo. Entonces, es todo un aprendizaje ir evolucionando la práctica. Ujú. Buenísimo. No es lo que más se usa para Canary el Mesh, ¿eh? O sea, Bien. yo lo puse como un ejemplo, pero hay otro tipo de herramientas como Dart Launchly o Split que muchos lo que hacen es poner el Canary más en el front, no tanto en el back. ¿Saben? Ok. Cuando antes lo arranques, mejor. Pero se puede poner tranquilamente en el back y va a mantener todo el ciclo. Bien. Acá Javier te pregunta si hay alguna experiencia conocida aplicada en el contexto de salud, de esto que mencionas. De Canary, eh, nosotros en Swiss Medical lo hacíamos bastante, Canary, pero lo hacíamos de una manera muy rústica. ¿Está bien? O sea, estoy pensando a ver en algún otro lugar de salud donde trabaje actualmente que se use. O si no, por ahí Eh, de las tecnologías que mencionaste a lo largo de la charla en general, quizás sí. de... A ver, bueno, en PAMI usábamos todo el de stack Jenkins con Docker y Puppet. Después sé que en Swiss Medical también usamos todo Jenkins, Git Jenkins, y entiendo que ahora estaban migrando a OpenShift. Eh, estoy siempre pensando en salud. Después tenemos dos Healthtechs de telemedicina con las que trabajamos, que trabajan sobre Amazon, pero manejan todo lo que es GitLab, GitLab CI y el despliegue bueno, en un caso Fargate y en otro caso con Elastic Beanstalk, que es como una versión vendor lock-in de Amazon bueno, las dos en realidad son de Amazon, pero una es más vendor lock-in que la otra para manejar todo lo que es la escalabilidad. Y bueno, el hospital alemán tiene OKD, que es la versión open source de OpenShift, también funcionando, y ahí estuvimos trabajando en los cross-cutting concerns y todo lo que es el despliegue automático con Jenkins. Bárbaro. Eh, Buenísimo. Bien. No sé si, a ver, alguien más quiere preguntar algo. Bien, nos excedimos un poquito en el tiempo, pero me parece que valió la pena. Eh, Así que muchas gracias, Gus, por la charla espectacular. Gracias a Benja y a Fer.